Este es uno de los mejores paisajes que podemos apreciar en el norte de los Estados Unidos. Son decenas de hectáreas de bosque nativo que rodean las piscinas donde se encuentra este poderoso fruto, el arándano o cranberry. El suelo de origen volcánico, el clima lluvioso, el frío y el contexto aún libre de contaminación reúnen muchas de las condiciones ideales que requiere el cranberry para tener un exitoso proceso productivo. Esta planta es un cubresuelo que produce flores en primavera, convirtiéndose luego en el fruto que es cosechado en otoño. El singular método de cosecha consiste en inundar los cranberries y posteriormente utilizar maquinaria exclusiva. Miren, con estas máquinas primero lo desprenden de la planta, luego flota el fruto y ya después lo juntan, digamos. Equipada con un cabezal rotatorio que gira a la vez que desprende los frutos de la planta, quedando estos flotando en el agua. Los colaboradores, adentro en la piscina, van llevando el fruto a la banda transportadora para luego ser sacado del sitio. Yeah, the cranberry industry is a very important part of our economy here because it provides a tremendous number of jobs to people. El concentrado del cranberry tiene un sinfín de aplicaciones en recetas y productos como salsas, postres, tortas, mermeladas, vinagres, velas, jugos, entre muchas otras, pues imprime un sabor y un olor muy especial a cada preparación. So the most important thing about cranberries in culinary is the fact that they have such a tart taste that they can be used in both savory applications and in desserts. For instance, sweetened dried cranberries, they've infused dried cranberries into a sugar solution so they're nice and sweet and they lose that tart flavor. Still get a little bit of that tartness. But also you can use the unsweetened cranberries in any savory application. So we put them in sauces, we put them in stuffing, so you can roll them in meat stuffings and make really nice savory sauces out of them. Cultivar el cranberry es una cultura que se ha transmitido de generación en generación durante más de 200 años y aún hoy su cosecha se celebra con la típica fiesta americana que congrega a familias y turistas de distintas partes del mundo. El cranberry no solo es ideal para cocinar, este además posee propiedades medicinales que nos permite llegar a una edad avanzada en mejores condiciones de salud. Cranberries can be considered a superfruit because it has high polyphenol content that are able to give it antioxidant activity. It is also enriched in health benefits like heart health and urinary tract health. Por sus comprobados beneficios, este fruto es cada vez más cotizado. Por tal razón, los cranberries se alzan como la perfecta combinación de sabor y salud. ¿Estás listo? Coca-Cola invita. Ven a disfrutar en el parque acuático más cercano a la Ciudad de México. Reserva ya y diviértete.
Of all the fruits farmed in the United States, you can count on one hand how many are native to this land. Cranberries are one of them. They were both food and medicine to Native Americans, who recognized the cranberry's anti-inflammatory properties. They even spread it on their arrow wounds. And today, we know the humble cranberry outranks almost every fruit and vegetable for disease-fighting antioxidants. Every year, 1/5 of America's total harvest is consumed around one day, Thanksgiving. Most of that is cranberry sauce. Only 5% of the nation's crop is sold as whole fresh cranberries, but everything else we eat, the dried sweetened cranberries, the juice, the sauce, it all starts with this peculiar little berry. And contrary to popular belief, cranberries don't grow underwater. So how do they grow? We're in southern New Jersey, one of America's top 3 cranberry states. This region is called the Pine Barrens, a natural habitat for cranberries. Many of the same families have farmed the berries since the mid-1800s, like the Lee brothers, this 7th-generation cranberry farm. Cranberries grow on low, trailing vines in sunken beds called bogs. The plants are perennial, meaning they survive year after year. Here, the oldest vines are over 65 years old. Cranberries love this sort of sandy soil, and they take a long time to grow, 16 months. You can see here that while the berries are ripening, the buds for next year's crop are already growing on the vine, so farmers have to carefully nurture 2 seasons worth of cranberries at one time. Water is one of the most precious resources for cranberry farmers. This 2,000-acre farm uses only 130 acres to grow cranberries. The rest is a series of reservoirs and watersheds. The primary source is the Wading River, which runs naturally along the farm, and we'll borrow the water during the growing season and put it back in when we're finished with it. We're simply holding the keys for the following generations after us. So what's all this water for if the cranberries grow in dry land? Well, twice a year, the farmers flood the bogs. First in December for the duration of winter. This is when the plants go dormant, and their blanket of water insulates the vines from harsh winter frost. In the spring, the bogs are drained, and the cranberries' pink flowers bloom. Nowadays, many farms, like Lee Brothers, hire commercial bees to pollinate the fields. And by mid-June, the fruit begins to grow. The berries start out green, turn white around August, and finally red in the fall. The funny thing about cranberries is they don't really sweeten as they ripen like strawberries or blueberries. They're a naturally tart fruit, whether they're red or white. And the color is just skin deep. See, the inside is white and it's crisp like an apple. And inside there are 4 air chambers, which means that cranberries can float. And that brings us to the second time the bogs are flooded, for the October harvest. A harvester drives through to knock the berries off the vines. Then farmers wade into the bog to corral the floating berries to an elevator that sucks them up into a truck. Nearly all the cranberry farmers in New Jersey belong to the Ocean Spray Cooperative, which grows over 60% of the world's cranberries. These berries will be frozen and processed into craisins and cranberry juice. Remember, cranberries are tart, so a lot of cranberry products have added sugar to make them sweet. But around Thanksgiving, you can find whole cranberries, fresh or frozen, in the supermarket, and you can easily turn these beauties into a killer cranberry sauce. You
can even mold the sauce and refrigerate it for that fresh from a can look. Except this stuff is a whole lot better for you, and it tastes a whole lot better too. My grandfather started this farm in 1919. The family has continued to farm this property for pretty near 100 years, 95 years. I'm a second-generation Ocean Spray grower owner. We're here in Middleborough at what we call our Grant Farm. This farm is actually contracted with Ocean Spray between myself and my son Spencer, who was the youngest Ocean Spray grower owner at 1.5 years. So very proud of this farm. My dad bought a small farm that I grew up on. Any chance I got to be down on the bogs with him, I jumped at. Myself and my family are fifth-generation cranberry growers. Right now I have my daughter involved, my son-in-law involved, and I have a grandson that's beginning to work for us now. So we're very much into this cranberry business. I'm very proud to be an Ocean Spray grower owner. I think that there's a reputation and quality that goes with Ocean Spray as a product, but also as a cooperative. More importantly, it's those 700 family farms that are part of my family. They're part of my farm. I hope this is a farm that's here for years to come for our children to enjoy. Here in Massachusetts, we're the pioneers of cranberry farmers. We're dealing with old natural beds that vary in size. We have some bogs where we can harvest in half a day. We have other bogs like the one I'm sitting in front of now that may take 4 to 5 days to harvest. My favorite part of the harvest, I guess, is it's your whole year's worth of work. So once this crop is off, we're already starting to look at what next year's crop looks like with your uprights. People think the cranberries grow in water all season long, but the truth is the bogs dry for most of the season. When it's time to harvest in September, we add water to the beds. We bring the water just up into the vines. All the berries are still attached to the vine, right? But they begin to float. We've flooded this bog over with about 6 to 8 inches of water. And we're using these reel machines now, a machine with a large spindle on the front. It acts like an egg beater. And that egg beater reaches underneath the water surface. Agitates the vines enough to let the berries float to the surface of the water. And they float to the top because they have 4 hollow air pockets on the inside. We add additional water, which allows them to float up above the vines and any weeds that may be present. This bog is the culmination of about 30 acres of water that we bring down. And then we go around with what we call a boom. It's just a bunch of boards all tacked together, and we hustle all the berries. We wrap all the berries into a corner. The pumps that we use to pump the fruit off the bogs were originally designed to pump live fish. They're very delicate to the fruit. They don't bruise or damage the fruit at all. We pump through a cleaning system. A good cranberries slide into the truck where we can bring it to Ocean Spray. In a nutshell, that's the cycle that we go through. Mother Nature is my boss, and that's it. I listen, and to my wife. This is what we love to do. And when you find something you love to do, you give it your all. You ever seen a corral of red cranberries? It's got to be probably, if not the most beautiful thing in the world, it's got to be the next most beautiful thing in the world. It is just vivid. I came in with an airplane one time, landing in Boston. I looked down at southeast Massachusetts, and it's just beautiful. I absolutely love it.
Bueno, ya vieron todo el proceso, digamos, cómo se cosecha, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a ver rápidamente es un pequeño video de producción de kiwi. Entonces vamos a empezar con kiwi. Bueno, entonces si se fijaron, pues los primeros que empezaron a cultivar el kiwi fue en Nueva Zelanda. El kiwi es originario de China, sin embargo, no fueron los chinos los que primero empezaron a domesticarlo, sino fueron los de Nueva Zelanda. Y creo que actualmente, pues ya China ya, si se fijaron, creo que anda en primer lugar, pero no fue de los primeros que empezaron a cultivarlo, a pesar de que es originario de ahí, ¿verdad? Entonces, después de Nueva Zelanda empezaron algunos otros países que vamos a ver, como Italia, en Estados Unidos, California, Chile. Entonces, si ustedes buscan libros, inicialmente el título de los libros era simplemente Kiwi. Kiwi. Hay por ahí en la Biblioteca Central 2 libros de Kiwi, ¿verdad? Entonces, inicialmente era Kiwi, sin embargo ahora se maneja como kiwi fruit, que en español sería kiwi fruta o fruta kiwi, algo así, para diferenciarlo, ¿verdad?, de un ave áptera de Nueva Zelanda. De esta ave, ¿verdad?, que es emblema de Nueva Zelanda y que también se llama kiwi, es una ave que no tiene alas, no vuela, ¿verdad? Entonces también se le conoce como kiwi, es el emblema de Nueva Zelanda. Entonces, en Nueva Zelanda, pues es donde le dieron el nombre de kiwi, porque ellos empezaron a cultivarlo y establecieron una similitud entre el fruto y esta ave, ¿verdad? Porque inicialmente los kiwis eran muy vellosos. Poco a poco, con el mejoramiento, se les ha ido quitando la vellosidad, pero anteriormente tenían muchísima vellosidad. Entonces aquí vemos el ave esta, que también se llama kiwi, y el kiwi fruta, ¿verdad? Entonces vean aquí, pues tenía bastante vellosidad.
Entonces, anteriormente todos los kiwis eran de pulpa verde, ahora ya hay kiwis con pulpa amarilla, ¿verdad? Hay varias tonalidades. Entonces, esta es la variedad o cultivar quizá más sobresaliente dentro del kiwi, que es Hayward, ¿verdad? Es la fruta más, el cultivar que produce la fruta más grande. Durante muchos años estuvieron cultivando nada más 4 o 5 cultivares y de repente empezaron a hacer mejoramiento en varios países y ahora pues sí hay una diversidad mayor, ¿verdad? De cultivares. Aquí tenemos un cultivar de pulpa verde y uno de pulpa amarilla. Todos los kiwis que ustedes se encuentran en el mercado, por ahí cuando tengan oportunidad de ver los kiwis, van a venir de 3, 4 países, principalmente de Nueva Zelanda. Estos son de Nueva Zelanda, pero pueden venir de Italia, pueden venir de Chile o pueden venir de California, ¿verdad? Esos 4 países. Nosotros tenemos clima para cultivar kiwi, sin embargo, pues no lo cultivamos. Hay muy pequeñas extensiones de 2, 3 hileritas. Antes había como 1 hectárea tal vez en Coatepec-Garinas, después la quitaron en un centro de investigación del aguacate que se llama CICTAMEX, donde estaba el doctor Salvador Sánchez Colín. Salvador Sánchez Colín era un egresado de fitotecnia y fue gobernador del Estado de México, pero aparte de que le gustaba mucho la política, le gustaba mucho la fruticultura. Entonces, él obtuvo por ahí también algunos cultivares de aguacate, de fruto muy grandote, que no prosperaron mucho, ¿verdad? Y él, cuando en sus viajes que hacía, también trajo plantas de kiwi, duraron muchos años ahí en Coatepec-Garinas, esas plantas de kiwi, nada más que inicialmente, no recuerdo si trajo solo machos o solo hembras, y pues no producían, porque es una especie dioica, debe haber machos y hembras. Después, en otro viaje que hizo, trajo plantas del sexo opuesto, y estableció una plantación como de 1 hectárea, y después, cuando él falleció, pues el yerno la desapareció, no le interesaba mucho la fruticultura. Este mismo centro de investigación del aguacatero, que es CICTAMEX, tiene un campus también por cerca de Valle de Bravo, en Temazcaltepec, y ahí también supongo que todavía las tienen, algunas hileritas de kiwi. Hay un doctor también en el Centro Regional de Huatusco, que también ha hecho un poquito de mejoramiento de kiwi, porque él hizo el doctorado en Nueva Zelanda, que es donde ha cultivado mucho, ¿verdad? Llegué a ver yo también una pequeña plantación también como de 1 hectárea en Michoacán, hacia arriba de Santa Clara del Cobre, que también la tenía el doctor Salvador Sánchez Colín. Pero pues hasta ahora no hemos iniciado, ¿verdad? Entonces hay pequeñas plantaciones tal vez, 3 hileritas por ahí en Zacatlán. Sé yo que hay, pero no las conozco, en Tezuitlán, Puebla. Pero sin embargo, sí tenemos clima para cultivarlo. Entonces, bueno, de repente hay anormalidades como esta, ¿verdad? El nombre científico del kiwi es Actinidia deliciosa. Si ustedes checan los libros esos de la biblioteca, en algún momento, venía como Actinidia chinensis. Entonces, inicialmente era el nombre científico, Actinidia chinensis, que se lo habían puesto estos taxónomos, Lian y Ferguson, y posteriormente algunos otros que siguieron trabajando dijeron, no, pues como que aquí no cheque el dato, y entonces lo dividieron en 2 especies, en Actinidia deliciosa y en Actinidia chinensis. Pero realmente la mayor producción comercial es de Actinidia deliciosa. Entonces es medio largo el nombre, ¿verdad? Actinidia deliciosa, HF, y que inicialmente estos autores, estos taxónomos, lo habían considerado como Actinidia chinensis. Sin embargo, pues ahora existen las 2 especies, pero la realmente comercial es Actinidia deliciosa. Algunos de los nombres comunes: kiwi, kiwi fruta, grosella china, kiwi fruit en inglés,
Decíamos es originario de China, ellos le llaman yantao o así separado por un guión o pegado. También otro nombre lo usan ellos, ¿verdad? Y a nivel internacional se le llega a dar el nombre también de durazno mono por la vellosidad que tiene. También en cuanto a las familias, anteriormente no existía esta familia que es Actinidiaceae. Anteriormente se incluía en esta familia que es Dillenaceae, ¿verdad? Posteriormente ya se creó esta familia Actinidiaceae y ahí se incluyó el género Actinidia. También no es tan antiguo el nombre de esta familia, es más o menos reciente, ¿verdad? Y decíamos que le pusieron el nombre de kiwi por el parecido que según los neozelandeses tenía con esta ave, ¿verdad? Que también se le conoce como kiwi. Este es el género de esa ave. Es una ave que no tiene alas, no vuela y es el emblema de Nueva Zelanda. Entonces es Actinidia deliciosa, ¿verdad? Esa es la principal especie cultivada, digamos. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de la familia Actinidiaceae? Viene de la semejanza que se supone que tienen la disposición de las semillas, ¿verdad? Como los rayos de una bicicleta. Entonces, estableciendo esa similitud, es por eso que le dieron el nombre de Actinidiaceae, ¿verdad? Algo así parecido a actinomorfa, ¿verdad? El kiwi entonces se encuentra creciendo en forma espontánea en China, en los bosques del valle del río Yangtze, Qian, en las provincias de Yunnan, etcétera, ¿no? En varios lugares de China. Dice, es probablemente la especie frutícola domesticada más recientemente. Se supone que se empezó a domesticar de los 30 hacia acá. Y aquí una cronología más o menos rápida de lo que sería el cultivo, ¿verdad? En 1400, este chino describió la planta, 1845, ¿verdad? Otra persona dio alguna información científica. En 1847, Planchon describió y clasificó la planta. De hecho, inicialmente era Actinidia chinensis Planch, ¿verdad? Que viene en honor a esta persona. Y después Wilson introdujo la planta Inglaterra, también es otra de las primeras variedades de kiwi, Wilson, ¿verdad? También le dieron el nombre en honor a este investigador. En 1903 se introdujo la planta al Museo de Historia Natural de París. En el 4 se introdujo a un área cerca de San Francisco, California, que se llama Valle del Chico, California, donde se cultiva actualmente. En 1906 se obtuvieron las primeras plantas de semilla en Nueva Zelanda por este investigador Alexander Allison. De hecho, es el nombre de otras de las primeras variedades de kiwi. En 1910 se produjeron los primeros frutos en Nueva Zelanda. En 1940 se inició el cultivo en Nueva Zelanda en la zona de Tauranga, es donde principalmente se cultiva, ¿verdad? En 1950 Nueva Zelanda hizo las primeras exportaciones hacia Australia e Inglaterra. En 1965 se inició el cultivo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, con un mutante proveniente de Hayward, que le pusieron el nombre de Chico en honor al valle donde se cultivaba. Entonces fue como una mutación de Hayward. Hayward es pues el típico fenotipo para kiwi. No ha habido otros que lo superen, ha habido mutantes que provienen de él, pero la base ha sido Hayward, ¿verdad? Se establecieron las primeras plantaciones en Italia en el 66 y en el 68 se inició el cultivo en Francia, posteriormente se inició el cultivo en Chile y ahora Chile es uno de los principales productores de kiwi también. Entonces el uso de los kiwis, ¿verdad? Aquí diferentes frutillas en un pastel, por ejemplo. Entonces aquí vemos fresas y vemos kiwi, fresas kiwi en tartas, exclusivamente kiwi, una mezcla de diferentes frutillas, nieve de kiwi, paletas, tipo de adornos, ¿verdad? Con plátanos y kiwis,
Entonces, pulpa de kiwi, brochetas de kiwi con plátano con fresas. En bebidas es muy usado, ¿verdad? En algunos restaurantes. Entonces, el valor nutricional del kiwi, pues tiene diferentes virtudes, podremos decir, ¿verdad? Dice cardiosaludable, gracias a su gran cantidad de vitamina E y ácidos grasos, omega 3 y omega 6. Antihipertensivo, debido a su alto contenido de potasio y bajo en sodio. Diurético, que ayuda a eliminar el exceso de agua. Tranquilizante, ideal para vencer el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Que ahorita a lo mejor nos hace bien. Rico en fibras, acción laxante para combatir estreñimiento, ¿verdad? Y se dice que favorece el sistema inmunológico. Entonces, el kiwi pertenece al orden Teales, a la familia Actinidiaceae, y hay algunos géneros que se relacionan con Actinidia. Actinidia tiene más de 60 especies, y algunos géneros relacionados están Clematocletra, Sauraya, Sladenia. Algunos autores lo ubican en otra familia, este género, que contiene aproximadamente 300 especies. El género Actinidia consiste de plantas perennes, trepadoras, como parras, digamos, caducifolias, ¿verdad? Y hay varias secciones. La sección Liocarpa, ¿verdad? Y tiene 2 series. La melate, donde se incluyen 2 especies de Actinidia, Arguta y Colomicta, que muchas veces se usan para el mejoramiento del kiwi cultivado. Estos están en forma espontánea, creciendo en forma espontánea en China, ¿verdad? Esta otra serie, donde se incluye Actinidia polígama. Todas estas especies se usan para el mejoramiento actual del kiwi cultivado. La sección Strigose, Actinidia hemsleyana, Actinidia sección Estelate. Aquí se incluye Actinidia chinensis y Actinidia deliciosa, que están muy emparentados, ¿verdad? Que decíamos que antes le llamaban Actinidia chinensis, sin embargo, después se separó en 2 especies, chinensis y deliciosa. Se cultivan algunos materiales de chinensis, pero la mayor parte son de Actinidia deliciosa. Y sección maculate de Actinidia calosa. Aquí vemos la diversidad en el género Actinidia, ¿verdad? Este es el cultivado, Actinidia deliciosa. El 4 y el 7 son Actinidia chinensis, ¿verdad? Y pues aquí vemos una serie de frutitos pequeños de Actinidia que se han usado mucho para mejoramiento. Por ejemplo, Actinidia arguta se ha usado mucho. Erianta también se ha usado, ¿verdad? Diferentes materiales de aquí se han usado para el mejoramiento del kiwi cultivado, principalmente para incorporarle aún más cantidad de vitamina C. El kiwi es la fruta que tiene un mayor contenido de vitamina C. Se dice que tiene como 3 veces más que los cítricos, ¿verdad? Entonces, y va a tener más que la guayaba, es el que tiene más que ningún otro fruto, mayor contenido de vitamina C. Algunos híbridos. El primer híbrido se obtuvo de 1927 al cruzar Actinidia arguta por Actinidia deliciosa. Decíamos que se ha usado mucho el mejoramiento de Actinidia arguta, y a ese híbrido le pusieron Actinidia fairchildi en honor a la persona que hizo ese cruzamiento, ¿verdad? En 1927. Y aquí hay muchos otros híbridos que se han originado de Actinidia chinensis por Actinidia arguta o Actinidia chinensis, Actinidia eranta. Se ha cruzado con los 3. Actinidia deliciosa por arguta, se han obtenido algunos otros híbridos. Valvata por chinensis, lanceolata por chinensis o por erianta, arguta por erianta y arguta por melanandra. Entonces hay muchos híbridos. El número básico de cromosomas del género es muchísimo, son 29. 29 el número básico de cromosomas, ¿verdad? Entonces, si consideramos que hay diploides, tetraploides, pues es
un mundo de cromosomas y a veces hay controversias entre personas porque son tantos el número de cromosomas y tan pequeños que resulta a veces difícil contabilizarlos y entonces puede haber contradicciones. Especies que producen frutos comestibles, tenemos Actinidia deliciosa, Chinensis en segundo lugar. Estos son comestibles, pero son sumamente ácidos, ¿verdad? Arguticolomita. Aquí tenemos Actinidia arguta, son frutitos muy pequeñitos, que será más o menos de un tamaño de 2-3 centímetros de largo, no más. Vemos, ¿verdad? La fructificación de Actinidia arguta. La comparación entre Actinidia deliciosa y Actinidia chinensis, ¿verdad? Que inicialmente decíamos que solo era Actinidia chinensis, después se separaron. Entonces, en el caso de deliciosa, tiene vellosidad o pelos largos y permanecen en los frutos maduros. En este caso son pelos suaves y se desprenden cuando maduran los frutos. Aquí son frutos grandes y oblongos, pequeños y esféricos, o más pequeños por lo menos. Se distribuye en las áreas frescas de China, en las áreas cálidas de China. Se encuentra en las altas altitudes, es en bajas altitudes. Estos son diploides y tetraploides, y estos son hexaploides, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos 29 cromosomas por 4, pues es un mundo de cromosomas, y entonces puede haber a veces controversias entre personas, porque además son cromosomas muy pequeñitos, ¿verdad? Y los nombres que se le han dado a unos y a otros. Entonces, aquí vemos algunos cultivares de Actinidia deliciosa. De los más antiguitos, tenemos Abbott, ¿verdad? Nueva Zelanda, porque decimos que fue donde se empezó a domesticar realmente el kiwi, ¿verdad? Es un cultivar viejo, digamos, ¿verdad? Entonces, pues de ese tiempo es de los más pequeños, vamos a ver más adelante, porque decíamos que Hayward es el de fruto más grande. El otro cultivar que se manejaba inicialmente era Bruno, también de Nueva Zelanda, si se fijan, ¿verdad? Con muy alto de contenido de vitamina C. Este es de Austria, ya son más recientes, ¿verdad? Pero probablemente provenga de Abbott. Pareciera que es una mutación de Abbott, que originalmente era de Nueva Zelanda. Hayward, que es el fruto casi ideal, digamos, de kiwi, ¿ya? El más comercial, o que se ha usado para generar nuevos cultivares, ¿verdad? Pero siempre se ha usado como base Hayward. Es el que tiene sabor, tamaño más grande. Y aquí vemos un clon de Hayward de Italia, ¿verdad? Que se obtuvo por el 90. En Japón también se obtuvo otro, que son proviene de plantas de semilla de Hayward, si se fijan es la base Hayward. Kramer de Nueva Zelanda, igual, proviene de Hayward. Maeva de Italia, igual es un mutante de Hayward. Monti, que es de los cultivares viejos también. Inicialmente había 4 o 5 cultivares nomás, ¿verdad? Y duraron muchísimos años. De hecho, los libros que vienen a la biblioteca nomás aparecen estos 4 o 5 cultivares. Entonces, también de Nueva Zelanda, obviamente más pequeño que Hayward. Kinmei de China, ¿verdad? Entonces, y luego Skelton de Nueva Zelanda, es más reciente, ¿verdad? Fruto grande, angosto, en pequeñas plantaciones. Top Star de Italia, ¿verdad? También es un mutante de Hayward, si se fijan. Wilken Soper de Nueva Zelanda, mutante de Hayward. Entonces, Hayward pues ha sido la base para el mejoramiento del kiwi, realmente. Entonces, estos son de Actinidia deliciosa. Aquí vemos los 5 cultivares que inicialmente se cultivaban, ¿verdad? Está Hayward, que es fruto grande, 80 a 100 gramos, y vemos los otros y todos son más pequeños, los frutos. Aquí está Abbott, Bruno, Monti y Allison. Aparentemente Allison podría haberse seleccionado, ¿verdad? A partir de Abbott. Entonces, y algunas de las características: oval alargado, ligeramente piriforme, alargado, semejante a Abbott. El rendimiento, un inconveniente de Hayward, que tiene poco amarre de fruto,
Entonces produce frutos muy grandes, pero produce pocos, ¿verdad? Entonces eso es lo que han tratado de superar en los últimos años con el mejoramiento. Entonces, procesamiento excelente, bueno, pobre y bueno. Son los únicos que había. Este es Hayward, un fruto bastante grande y digamos buena forma. Este es Bruno, es un fruto más pequeño, más alargado. Este es Monty, también es pequeño, como más piriforme, decíamos. ¿Verdad? Y pues obviamente como el kiwi es una especie dioica, aunque ya hay actualmente plantas hermafroditas, a través de mejoramiento se han obtenido algunos materiales, las plantaciones siguen siendo principalmente de plantas dioicas. Entonces, por lo tanto, pues se tienen que buscar donadores de polen para polinizar. Aquí vemos algunos donadores de polen para polinizar Hayward. Este, por ejemplo, que es un macho de California, ¿verdad? Entonces, inicialmente le habían dado este nombre como a la selección. Dice, probablemente fue una introducción que hizo este señor, ¿verdad? Y luego, aparentemente, hay un sinónimos que sería macho del Valle de Chico, ¿verdad? Este otro, con este nombre que se le conoció originalmente, que es el nombre de la selección de Nueva Zelanda, se liberó en el 89, ¿verdad? Buen polinizador para Hayward porque coincide con su floración. Hay varias selecciones obtenidas en Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces, en el 88, este otro, Maclean, de Australia, de Victoria, Australia. Este Matua, de Nueva Zelanda. Luego Monia, de Australia. Este otro de Italia. Tomuri, Nueva Zelanda. Entonces, todos estos se usan como donadores de polen para mezclarlos en una plantación de kiwi. Entonces, y aquí hay otras plantas hembras de Actinidia chinensis, que también se pueden consumir los frutos, aunque decíamos que son más pequeños que los de Actinidia deliciosa. Entonces aquí hay varios cultivares y su sinónimo, porque inicialmente se conocían con este nombre, eran selecciones. Este, por ejemplo, es de pulpa amarilla y este es muy comercial también luego actualmente. Producción mundial por continentes, ¿verdad? Principalmente Europa, luego le sigue Oceanía, después Sudamérica. En Sudamérica, donde se cultiva también, es en Argentina, ¿verdad? Entonces, en cuanto a países, pues en esta fecha que ya está trazadito el dato, pero bueno, ya habíamos quedado que ustedes iban a actualizar por ahí los datos, ¿verdad? En ese video que vimos anteriormente venían hasta el 18. Entonces ya es información más reciente. Entonces aquí pues todavía era el principal productor en Italia, pero aparentemente ahora es China, ¿verdad? Entonces, Italia, Nueva Zelanda, Chile siguen siendo los principales países productores, ¿verdad? Entonces aquí en México cuando llegan frutos, pues llegan de estos tres países o de Estados Unidos, de California. En España también se cultiva mucho el kiwi. Aquí vemos la producción, ¿verdad? Decimos que son datos atrasaditos: Italia, Nueva Zelanda, Chile, Francia, Estados Unidos. Entonces ya están atrasaditos los datos. En superficie, pues tienen la misma tendencia. Principales países importadores: Bélgica, Alemania, España, y ahí en orden descendente. Pareciera que Estados Unidos no importa mucho, pues tal vez porque produce. Principales países exportadores, pues igual, ¿verdad? Italia, Nueva Zelanda, Chile. No sé ahorita China hacia dónde exporte, ¿verdad? Porque aparentemente ya es el principal productor. Entonces aquí vemos, este es de Chile, ¿verdad? Este es de Nueva Zelanda.
Entonces esta empresa pues sigue comercializando los kiwis en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a pasar a morfología y anatomía. Dice, es una planta dioica. Es una planta dioica. Hay plantas machos y plantas hembras. Sin embargo, decíamos que ya hay plantas hermafroditas. Probablemente también por ahí haya algunas monoicas, ¿sí? Porque se supone que originalmente el kiwi era una especie de hermafrodita. Y a través del tiempo se fue atrofiando en unas plantas los órganos masculinos y en otras los órganos femeninos y dieron origen a machos y hembras. Pero aparentemente en esa transición, pues puede haber pasado a través de monoecismo, o sea, de plantas monoicas para finalmente ser dioicas, ¿verdad? Entonces, pues los mejoradores de kiwi dicen, bueno, sí, originalmente era una especie hermafrodita y ahora hay machos y hembras, pero a mí no me conviene tener machos y hembras porque en una plantación tengo que meter un macho para cada 6 a 8 hembras y no es muy práctico. Dicen, pues si era hermafrodita, lo podemos regresar a que sea hermafrodita. Y ya existen actualmente algunos materiales hermafroditas y puede ser que de aquí a algunos años las plantaciones de kiwi sean hermafroditas, ¿verdad? Entonces, pero actualmente todavía son plantaciones dioicas. Es perenne, trepadora, decíamos como tipo parra y caducifolia. La altura de tronco es de 1.8 metros y el diámetro puede llegar hasta 25 centímetros de diámetro en plantas que tengan 50 años. Pueden durar 50 años o más. Lo comentábamos cuando iniciamos frutillas. Aquí en México los que realmente introdujeron las frutillas fueron los polacos. Entonces, cuando era el colegio de posgraduados, cuando todavía incluso era Escuela Nacional de Agricultura, venían parejas de polacos y estaban, no sé, 4 o 5 años, iba esa pareja y venía otros 4 o 5 años otra pareja y así estuvieron. Entonces, cuando esos polacos llegaron a México, fueron los que trajeron las frutillas, trajeron frambuesas, zarzamoras, trajeron groselleros, trajeron kiwi. Esta es una de esas plantas que se tenía y que duró la plantación allá en San Martín como unos 10 años. Entonces estas plantas llegaba la primavera, crecían, alcanzaban hasta 2 metros de altura, llegaba la helada y se helaba la planta casi al nivel del suelo. Llegaba la primavera, volvía a crecer y llegaban las heladas y volvía a helarse. Y así estuvieron los 10 años hasta que pues ya se fastidiaron y las quitaron. Nosotros establecimos como 2, 3 hileritas de kiwi ahí en San Martín. No las he visto, yo espero que sigan vivas, porque les ha tocado huelga tras huelga y ahora les tocó la pandemia, y entonces, pues no sé si realmente han sobrevivido, ¿verdad? Ha sido muchos problemas con trabajadores y con la pandemia. Entonces, pues el año pasado se juntaron pandemia y huelga de trabajadores. Entonces prácticamente todo el año no se regó ahí. Entonces la verdad es que no sé si sigan vivas. Las establecimos a plantas de semilla, ¿verdad? Que se obtenían en las prácticas. Entonces no sé si sigan vivas, pero ya sabemos que no van a producir, pero decimos, bueno, pues por lo menos para que conozcan la planta, ¿no? Entonces aquí vemos una de las plantas ya desarrolladas de las que había en Coatepegarinas, ¿verdad? Y aquí vemos en peso fresco, peso seco, porcentaje en base a peso fresco y porcentaje en base a peso seco de los diferentes órganos. Entonces, el kiwi tiene la característica de crecer vegetativamente muchísimo, como ningún otro frutal, ¿sí? Como ningún otro frutal. Si ustedes se fijan aquí el tallo y las ramas, pesan 86 kilogramos.
Eso equivale en base al peso seco de la planta el 40%. El 40% de ese peso seco, ¿verdad? Corresponde a tallo y ramas. Y tal vez en segundo lugar sean las raíces. El kiwi se caracteriza porque tiene raíces muy gruesas, una buena cantidad de raíces muy gruesas, mayores de 2 centímetros de diámetro. Si se fijan en peso fresco, 78 kilogramos, en peso seco 25, es el segundo lugar, ocupa el segundo lugar después de tallo y ramas. Después de ahí le sigue el fruto y las hojas. Entonces crece muchísimo vegetativamente, ¿verdad? El kiwi. Las raíces, decíamos, pues la gran mayoría son grandes y engrosadas. 50% de las raíces se ubican en los primeros 50 centímetros. Y el otro 50, pues de ahí para abajo, ¿verdad? Entonces, pero en los primeros 50 centímetros, de todas maneras es algo profundo comparado con las otras frutillas, con arándanos, fresas, frambuesas, zarzamoras. Entonces, la mitad de las raíces están en esos primeros 50 centímetros. Dice, el 90% de las raíces se ubican en 1 metro y constituye aproximadamente el 37% del peso fresco de la planta. Entonces, decíamos, el primer lugar lo ocupan el tallo y ramas y el segundo lugar las raíces, que también pesan mucho porque son muy engrosadas. En cuanto al tallo, dicen los años iniciales requiere soporte, es rojizo, color rojizo, puede vivir el kiwi hasta 50 años y medir hasta 25 centímetros de diámetro. Hay brotes terminales que se conocen como determinados, que son los que prácticamente no crecen, e indeterminados, que son los que crecen mucho. Entonces, los brotes indeterminados pueden crecer hasta 3 a 5 metros en 3 meses. Crece muchísimo, rapidísimo. Si en una plantación de kiwis no se hace poda de verano y poda de invierno, muy seguramente va a batallar uno hasta para entrar a la plantación, ¿verdad? Se pone compacto aquello. Entonces échenle 3 a 5 metros en 3 meses. Los brotes terminales crecen menos, los indeterminados. Los entrenudos miden de 4 a 20 centímetros de largo, tienden a ser generalmente largos. En la base del tronco nacen muchos hijuelos, estos hay que irlos podando siempre. Hay que dejar solo un tallo desde que se establece la planta, porque sobre todo en los primeros años es muy común que salgan una buena cantidad de brotes en la base. Siempre hay que estarlos eliminando, solo hay que quedarse con uno, ¿verdad? La epidermis de los brotes jóvenes es vellosa y rojiza, ¿verdad? Los tallos de mayor edad tienen corteza rugosa y presentan corcho. Respecto a las hojas, una planta adulta, échenle, puede contener de 4,000 a 5,000 hojas y las hojas son muy grandes, ¿verdad? Y se ha visto que se requieren de 3 a 4 hojas para alimentar un fruto, que son hojas muy grandotas, ¿verdad? Entonces, de repente las hojas pueden alcanzar tal vez como en el largo, como 12 a 14 centímetros. Son a veces muy, muy grandes. Las hojas son acorazonadas, alternas, en espiral, simples, usualmente dentadas y con pecíolos largos. De color verde brillante en el haz y verde opaco en el envés y tienen mucha vellosidad. Y el pecíolo es largo. Entonces aquí vemos una hoja, bueno, aquí se le cortó el pecíolo. Entonces observen, son hojas bastante grandes, ¿sí? Las yemas florales se ubican en las axilas de las hojas. Dice sobre crecimientos del año actual, sobre los brotes jóvenes, ¿sí? Sobre los brotes jóvenes del mismo año. Esos brotes jóvenes emergen de tallos del año anterior, ¿sí? Entonces, cuando se hace la poda del kiwi, la poda en reposo, la poda de fructificación, donde no hay follaje, pues hay que dejar brotes que crecieron ese año anterior, porque sobre esos
Esas yemas van a brotar, van a surgir brotes nuevos y en esos brotes nuevos es donde van a estar los frutos. El plastocrono es de 4 días. ¿Qué es el plastocrono? Es el tiempo que transcurre entre la formación de primordios de hojas sucesivos o entre una hoja y la que le sigue, ¿verdad? También es muy corto el tiempo, forma hojas rápidamente. Al entrar al reposo, una yema contiene 3 a 4 escamas y 15 primordios de hoja. Una hoja desarrolla en aproximadamente 30 días para alcanzar su tamaño completo. Entonces aquí vemos, es un brote joven, están en las axilas de las hojas 2 botones, ¿verdad? Entonces aquí es donde se produce, digamos, este año, pero este está emergiendo de un brote que creció el año anterior. Las flores se ubican en brotes mixtos y son más grandes las pistiladas. Esto también se ajusta a todas las especies dioicas. En todas las especies dioicas, las hembras tienen flores más grandes que los machos. En todas las especies dioicas, el macho produce como 6 veces más flores que la hembra. Esto lo podemos ver en un papayo también, en la ciruela mexicana, en todas las especies dioicas. El periodo de floración es mucho más largo en los machos que en las hembras, ¿verdad? Entonces, son muchas características que se ajustan a todas las especies dioicas. Entonces, las flores, dice, pueden ser simples o agrupadas en dicacios trifloros o en pseudocimas. En cultivares estaminados, ¿verdad?, que son los machos, se encuentran en grupos de 3 o más, y en las hembras, en grupos de 3 o solitarias, como es el caso de Hayward. Hayward, por eso, probablemente produce pocos frutos, porque son flores solitarias, mientras que en otros cultivares, ¿verdad?, como Monty, pues son de 3 flores en cada yema. Dice, Hayward tiene la menor cantidad de brotes florales y menos flores por brote. Entonces, a pesar de que es el fruto más grande y de bonita forma, digamos, produce poco. Es un inconveniente. Entonces, decíamos que las flores se ubican en las axilas de las hojas sobre el crecimiento del año anterior, que emergen de tallos que crecieron un año antes. Las flores se emiten 3 a 4 años después de la injertación, o 4 a 8 años en plantas de semilla, de tal manera que si yo siembro semillas de kiwi, tengo que esperar de 4 a 8 años para ver si es macho o es hembra, ¿sí? Entonces, para saber si es macho o es hembra. Antes no puedo saber. El número de flores, su distribución y el porcentaje de brotes florales varían entre cultivar. Los pedúnculos y pedicelos también son vellosos, igual que en el caso de las hojas. Aquí vemos la flor de la hembra, desarrollada la parte femenina. Aquí están los estambres, pero los estambres no producen polen. Puede que lleguen a producir un que otro granito por ahí de polen, ¿verdad? Un que otro granito, porque sí hay anteras. Pero es muy errático, digamos, ¿verdad? Es una flor más grande, entonces, la de la hembra. Esta es la flor del macho, donde vemos que sobresalen los estambres. Entonces, aquí sí producen polen. Aquí están los carpelos atrofiados, ¿verdad? Pero no hay óvulos. Entonces, pues en una plantación, decíamos, hay que mezclar machos y hembras para poder producir. Entonces, aquí están las flores del macho. Y aquí está comparada, es la flor de la hembra. Sobresalen los carpelos dispuestos en sentido radial. Los estambres, que generalmente no producen polen, y acá tenemos la flor del macho, ¿verdad?, donde sobresalen los estambres, y la parte femenina pues no se ve. Aquí está en forma esquemática, estaría la flor del macho, sobresalen los estambres, los carpelos se quedan por acá atrofiados, y en el caso de la hembra, ¿verdad?, aquí tenemos
los estilos que sobresalen y los estambres se quedan acá abajo y no producen polen. Entonces aquí tenemos la flor de Actinidia deliciosa y flores de otras especies de Actinidia, que son más pequeñas y los frutos son más pequeños. Dice, eventos que ocurren durante el desarrollo floral. Días después de la brotación. Aquí es contados días después a partir de que brotaron las yemas. Finales del verano, evocación floral. ¿Qué es la evocación floral? Son los primeros indicios, ¿verdad?, de que un meristemo cambia de condición vegetativa reproductiva. Esto de evocación floral no lo podemos ver a nivel anatómico. Lo podemos ver, pero solo en microscopía electrónica de transmisión. ¿Por qué? Porque hay cambios a nivel de organelos de las células, principalmente en mitocondrias, ribosomas y todo eso. Entonces, con microscopía de luz no lo podríamos ver. ¿Cómo más lo podemos ver? Medir algunos procesos fisiológicos como es la respiración, ¿verdad? Entonces, eso sería la evocación floral, que es la primera etapa del desarrollo floral. La primera etapa es evocación, luego viene, bueno, la primerita sería inducción, la segunda evocación, la tercera iniciación y luego diferenciación. Entonces, al día 10 después de la días antes de la brotación, 10 días antes, hay un incremento en el tamaño del meristemo. 5 días antes de la brotación, desarrollo de un par de protuberancias en la base del primordio, ¿verdad? Se empiezan a formar las flores. 3 días antes de la brotación aparecen los primordios de sépalos alrededor del meristemo. En todas las especies, o por lo menos en los frutales, lo primero que se forma de una flor van a ser los sépalos, los pétalos, los estambres y finalmente los carpelos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que cuando brota, ya va a haber por lo menos primordios de sépalos. Luego, días después de la brotación, a los 5 días después de la brotación, se inician los pétalos y dentro de los sépalos se inician los estambres. A los 10 días se inician los estilos alrededor del meristemo. 45 días después de la brotación empiezan a formarse los óvulos y a los 60 días las flores abren, pero ya están completas, ¿verdad? Los sépalos usualmente son 5, algunas veces 3 o 4, son ovados, oblongos, obtusos y con agudos en el ápice. Son persistentes, o sea, permanecen en el fruto incluso, y presentan tricomas multicelulares. Los pétalos, en un número de 5 más, son obovados, redondos en la punta, generalmente son de color blanco o ligeramente amarillento, y estos no tienen vellosidad. Los estambres se encuentran en flores pistiladas y estaminadas, ya vimos que están en los dos, ¿verdad? En los machos y hembras. Dice, aunque en las pistiladas están menos desarrollados y generalmente pues, no producen polen. Los estambres son libres, hipógenos que se insertan, ¿verdad?, por abajo del ovario, arreglados en espiral. El número, aproximadamente 183, tienen filamentos largos, flácidos, blanco-verdosos y más cortos en las flores pistiladas. Ya lo vimos, en las estaminadas, pues sobresalen. Las anteras son oblongas, agudas, obtusas, en el ápice con 4 sacos polínicos, que es lo más frecuente. El polen, inicialmente el desarrollo es similar, tanto en flores pistiladas como en estaminadas. O sea, empiezan a desarrollar. Pero en el caso de las flores pistiladas, las células que van a dar origen a los granos de polen se atrofian y se quedan a medio camino. Y ya no forman polen. Es más o menos la misma situación que ocurre en la ciruela mexicana. En la ciruela mexicana hay plantas machos y hembras y ocurre algo similar, ¿verdad? Dice, las flores pistiladas se forman, en flores pistiladas se forman las microsporas, pero
no se divide su núcleo y después se atrofian y degeneran. Entonces, digamos que están abortando las microsporas en la meiosis 1. Ya no ocurre ni siquiera la meiosis. Los granos de polen de las flores pistiladas no son viables. No son viables, a veces si es que llegan a formarse, como que abortan. Pero lo más seguro es que ni siquiera se llegan a formar. ¿Vean? De color amarillo pálido y aparecen vacíos. Los granos de polen de las flores estaminadas son viables, de color amarillo brillante, tricolpados, que es tricolpados, perdón, aquí hay un error, es tricolpados, que tiene 5 surcos, ¿verdad? Y que cuando se liberan está en etapa de 2 células, la célula vegetativa y la célula generadora, ¿verdad? Les llaman binucleados o bicelulares. Y tricolpados porque tiene 3 colpos o 3 surcos, que también es lo más frecuente en las angiospermos. Se produce 9.5 miligramos de polen por flor y una planta produce 25 por 10 a la 9 granos de polen, ¿verdad? Son más de 65 gramos en 2 a 3 semanas. El gineceo es más desarrollado en las flores pistiladas que en las estaminadas. Ya lo habíamos visto. El ovario es súpero, sin cárpico, o sea, carpelos unidos, con 30 a 42 carpelos. Obviamente, entre más carpelos haya, pues va a ser un fruto más grande. Cada carpelo contiene 2 hileras de óvulos anátropos, unitécnicos, tenuinucelados. Para los que no sepan qué es esto, ¿verdad? Anátropos son los óvulos que giran 180 grados, unitécnicos que tienen un solo tegumento y tenuinucelados que el saco embrionario está muy superficial dentro de la nucela, ¿verdad? A eso se refieren estos términos. No sé si lo llegaron a ver por ahí en anatomía, ¿verdad? Pero a eso se refiere. El estigma es seco, o sea, no hay secreción. Y el estilo es hueco, o sea, que tiene canales por los cuales van creciendo los tubos polínicos. La mayoría de los estilos en frutales es sólido, sin embargo, hay especies que tienen estilo hueco, que tiene canalitos. Este es un ejemplo, otro sería los cítricos, el nopal, ¿verdad? El granado rojo, todos esos tienen estilo hueco, pero la mayoría de los frutales tienen estilo sólido. En las flores estaminadas no hay estigma, ¿verdad? En las flores estaminadas no se desarrollan los óvulos, o sea, ahí están los carpelos, pero están atrofiados. El ovario es velloso, que persiste esa vellosidad hasta el fruto maduro. La parte superior del estilo es glabra, o sea que no tiene vellosidad. Polinización. Dice, es necesaria la polinización por insectos para producir frutos con calidad comercial. Se supone que algo de polinización se lleva a cabo a través del viento, pero lo recomendable es introducir colmenas, ¿verdad?, de abejas en una plantación de kiwi. En Nueva Zelanda, yo no sé si lo sigan haciendo, pero hacían convenios apicultores con productores de kiwi. Entonces empezaba la floración de los kiwis, llevan las colmenas, las establecen, termina la floración y se llevan las colmenas. Entonces los frutos formados en plantas cercanas a plantas machos son más grandes y con más semillas. ¿Por qué? Porque les llega mayor cantidad de polen, entre más cerca estén de un donador de polen. Se requiere depositar sobre el estigma 2.000 a 3.000 gramos de polen viables. ¿Ya? Entonces, si no llega esa cantidad de granos de polen, va a haber mala polinización y fecundación,
Por lo tanto, los frutos van a ser más pequeños y más vellosos. Tanto las plantas pistiladas como las estaminadas pueden producir polen, pero decíamos que en el caso de las hembras, pues se producen unos granitos por ahí, ¿verdad? Unos granitos, y si ves que los producen, ese polen no es viable. Las flores femeninas pueden ser polinizadas hasta 7 a 9 días después de la apertura para que tenga éxito. Estos 7 a 9 días, ¿qué nombre recibe? Periodo de polinización efectiva, ¿verdad? O sea, hay 7 a 9 días de periodo de polinización efectiva. La polinización por el viento, decíamos que también puede contribuir, sin embargo, si es necesaria, la polinización por insectos. Las flores estaminadas producen polen viable solo los primeros 2 a 3 días, si es que lo llegan a producir, porque muchas veces ni siquiera lo llegan a producir. Para la polinización adecuada es necesaria la coincidencia de la floración de las plantas macho y hembra. Si no coinciden, pues definitivamente no es un buen donador de polen. Para una buena polinización es importante la distribución de las plantas masculinas, su cantidad y la cantidad de agentes polinizantes. Entonces, necesaria la presencia de abejas. Se recomienda colocar 8 colmenas de abejas por hectárea cuando se tenga 10 a 15% de la floración, o sea, cuando esté empezando la floración. Y se planta un macho por cada 6 a 8 hembras. Vean. Aquí vemos la polinización, ¿verdad? La abeja en una flor del macho. La fecundación, los tubos polínicos llegan a la base del estilo en 31 horas. ¿Cómo se le llama esto? De 31 horas. Se le llama fase progámica. O sea, la fase progámica es de 31 horas. La mayoría de los óvulos son fecundados entre 40 y 70 horas después de la polinización. Entonces, con respecto al fruto, el fruto es una baya ovoidal con epidermis de color pardo verdoso, cubierta con vellosidad, cada vez menos, decíamos. Hay kiwis que ya casi no tienen vellosidad. Pulpa verde, esmeralda, verde amarillenta o incluso amarilla. También son de mejoramiento reciente, antes no existían, solo todas eran pulpa verde. Las semillas son negras y pequeñas. Cada una pesa de 0.9 a 1.6 miligramos. Ya las conocen, son pequeñitas. El fruto puede contener de 810 a 1150 semillas. Y para tener un tamaño comercial debe contener más de 1000 semillas. ¿Verdad? Entonces, si hiciéramos una práctica, pues yo creo que a cada quien le daría un fruto para que le cuente las semillas. ¿Verdad? Entonces, por ahí cuando vayan a comer kiwi, sáquenle las semillas y cuéntenlas. Pero debe de tener por lo menos 1000 semillas para que alcance un tamaño adecuado. Los porcentajes de amarre de fruto van del 40 al 100%, es alto. Y la principal caída de frutos ocurre 8 a 12 días después de la floración. El fruto pesa de 40 a 150 gramos. La columela, que es el centro del fruto del kiwi, es dura y de color blanco, cremoso. Se le llama columela, ¿verdad? Hay una fuerte correlación entre el tamaño del fruto y el número de semillas, entonces va a ser muy importante polinización y fecundación. Los frutos con deficiencias de polinización son más pequeños, más esféricos y tienen mayor vellosidad. Los frutos contienen de 80 hasta 300 miligramos por cada 100 gramos de pulpa de vitamina C. Decíamos que es el fruto con más alto contenido de vitamina C. Y contiene una enzima que es la actinidina, como por ejemplo en el caso de la papaya que contiene papaína, aquí contiene actinidina. De antesis a cosecha transcurren 165 a 175 días.
sea, ¿cuántos meses? Como 6 meses, más o menos. Aquí vemos frutos que fueron bien polinizados y frutos que no fueron polinizados. Un fruto bien polinizado con muy poca vellosidad ya. Frutos de pulpa verde, de pulpa amarilla. Y la estructura del fruto, ¿verdad? La estructura del fruto. A esta parte, cuando ustedes compran un kiwi, si le tratan de meter el cuchillo aquí, aquí como que se atora. Tiene uno que hacerlo como una especie de anillado alrededor. Porque si yo quiero obligadamente pasar el cuchillo así, pues nomás no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque aquí esta parte leñosa que se llama mucro. Sí, es una parte leñosa. Entonces hay que hacerle como una especie de anillado alrededor hasta donde encuentran la parte leñosa y luego se le jala al pedicelo y ya sale. ¿Verdad? Entonces la columela es esta parte blanca. ¿Verdad? Esta parte blanca. Esta es la columela. Entonces aquí está en corte longitudinal. La columela, ¿verdad? Las semillas, hay una traza vascular hacia cada una de las semillas que originalmente iban hacia cada uno de los carpelos, ¿verdad? Y hay un haz vascular aquí, que es haz vascular alimentador de óvulo, se le llama, porque de ahí sale una traza hacia cada óvulo. Y hay un haz vascular acá que se le llama haz carpelar dorsal, ¿verdad? Que se ramifica un poco. Entonces, y aquí está en corte transversal, este sería el epicarpio, ¿verdad? Bueno, aquí le llaman lo pericarpio externo. Alguien le puede llamar mesocarpio, tal vez. Las semillas dispuestas en forma radial, ¿verdad? Están dispuestas en forma radial, decíamos que por eso viene el nombre de la familia. Y la columela, que es la parte blanca. Aquí vemos columela, las semillas, ¿verdad? El epicarpio, y a esto le llaman pericarpio externo. En prácticamente todos los cultivares, excepto uno, que es esta cultivar Bruno, esta es la excepción, porque en el resto de los cultivares la curva de desarrollo del fruto es doble cimoidal. Sin embargo, en este cultivar es triple cimoidal. Entonces, primero crece rápido, lo lento, lo rápido, lo lento y luego rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en cada una de esas etapas? Etapa 1, dice, comprende hasta la semana 9. Hay crecimiento muy rápido del fruto, las semillas alcanzan su tamaño máximo. Etapa 2, ¿verdad? Comprende de las semanas 9 a las 12, hay crecimiento lento, se van alternando lento con rápido, y las semillas empiezan a oscurecerse. Etapa 3 comprende las semanas 12 a 17 y crecimiento rápido y las semillas adquieren un color negro. Etapa 4 comprende de las semanas 17 a 21, hay ligero crecimiento, comienza un incremento en azúcares. Y la etapa 5 comprende de las semanas 21 al 23, los frutos alcanzan su tamaño definitivo y las semillas se separan de la pulpa. Entonces, más o menos son como 6 meses, ¿verdad? Bueno. Entonces, yo creo que aquí le vamos a dejar, quiero platicar rápidamente con ustedes, porque el martes no les voy a poder dar la clase, porque ya se habrán enterado los que están por aquí cerca que empiezan a vacunar contra el COVID. Empiezan el sábado y terminan el jueves. Y pues desafortunadamente a mí me tocó el día martes. Entonces no les voy a poder dar clase el martes. Yo no sé si la podemos reponer, aunque sea un día en la tarde, sea de esta semana o sea de la semana que entra. No sé.
alguien que quiera opinar. No, pues qué bueno que ya lo van a vacunar, profe, pero Sí, sí me qué parece bueno. bien que la repongamos, yo creo que la semana próxima estaría bien. La semana próxima. Miren, como es optativo, pues yo no sé si algún día en la mañana pueden, pero si no, pues en la tarde la podríamos recuperar, pero no sé qué día podríamos hacerlo. ¿El lunes en la tarde no pueden? ¿A qué hora más o menos, profe? No, pues ustedes díganme, podría ser a las 4, a las 5. Los de séptimo año tenemos clases de semillas lunes, miércoles y jueves de 4 a 6. De 4 a 6. Los viernes, profesor, podría ser. Ajá, los viernes. ¿Mañana no pueden? ¿La adelantamos? Mañana tenemos examen algunos, En la tarde. sí, de acolchados, pero pues sí, yo estaría de acuerdo con la compañera que dijo el viernes porque es el día que más libre lo tenemos y ya podríamos acordar un horario. Bueno, entonces, ¿qué les parece si fuera de mañana en 8? Porque ya nomás nos queda la semana que entra, y luego viene la Semana Santa ya. Entonces yo quisiera terminar la semana que entra. Tenía calculadas mis 2 clases, pero pues ya una no puedo dárselas. Entonces, solo que tuviéramos el jueves y el viernes. El jueves la de siempre y el viernes la que correspondería al martes. ¿Qué les parece? De mañana en 8. ¿Y el examen cuándo sería, profe? Pues voy a tener lo que poner, yo creo que el martes de la Semana Santa. Porque... ¿Cuándo terminamos, profe? ¿Mande? Miren, puede quedar hasta el mismo siguiente día, el sábado, domingo, lunes, martes, pero la cosa es terminar, pues, el curso. O sea, no se los puede hacer el mismo viernes porque, pues, apenas estamos terminando, ya no estudiarían. Entonces, pero de ahí para adelante puede ser un día en la mañana, en la tarde. No sé si ustedes van a tener algunas clases todavía en Semana Santa. Pues yo creo que sí, no nos han dicho como grandes rasgos que no vayamos a tener. Porque se supone que los cursos debemos de terminarlos antes de la Semana Santa, porque regresando de Semana Santa tenemos que ya reportar calificaciones. Por lo menos así está el calendario. Entonces, por eso sí tenemos que tener ya calificación para la Semana Santa. Pero entonces, bueno, piénsenle, pero podríamos quedar por lo pronto las clases jueves y viernes de la semana que entra. Pónganse de acuerdo y el jueves que tengamos la clase, pues ya me dicen, no, pues mañana podemos a las 4, a las 5, a las 6, ustedes me dicen. Tienen así chance para ponerse de acuerdo, ¿qué les parece? Sí, profe, me parece bien. Bueno. Sí, profe, igual. Sí, entonces nos veríamos el jueves de la semana que entra. Sí, profe. Ajá. Bueno. Entonces, pues nos vemos el jueves de la semana que entra. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. A ustedes, hasta luego.